Sí, Señor, te adoramos. Mantenga sus ojos cerrados, mantenga sus ojos cerrados. Dice esta alabanza: no tengo temor en mi corazón, porque tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, porque tú tienes el control. Te tengo a ti, lo tengo todo, no me hace falta nada. Tú tienes el control de mi vida en tus manos, Señor. Tienes el control de mi familia en tus manos. Tienes el control de mi hogar en tus manos. Mi trabajo está en tus manos. Yo, Señor, todo lo que soy, estoy en tus manos, está en tus manos. No tengo temor. Tú tienes el control, Señor, sobre mi vida. Gracias por este tiempo de alabanza, de adoración. Gracias por tu Espíritu Santo derramado en esta vida. En este lugar, Señor, hay un mover de tu Espíritu Santo. En este lugar, Señor, hay un mover de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Comienza a tocar corazones, comienza a tocar vidas. Comienza, Señor, a ser sensible nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, a lo que tú quieres hacer en esta hora. Seamos, Señor, sensibles a tu voz. Seamos sensibles, Señor, a tu Espíritu Santo en esta hora. Te adoramos, exaltamos, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo en tus manos. Gracias por este tiempo de adoración y alabanza. Gracias por este tiempo, por este hermoso regalo de tu Espíritu Santo en nuestra vida, de este mover de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, en este lugar. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, que el Señor nos bendiga en esta tarde ya. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Por ahí veo algunas caritas nuevas. A algunos que ya tenía también tiempo que no nos visitaban. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. ¿Está contento de estar aquí en su casa? ¿Está contento de estar aquí en la casa del Señor? Amén. Y yo sé que al principio los jóvenes de la clase de la maestra Yuri se van a quedar aquí, por favor. Los jóvenes de la clase de la maestra Yuri se quedan aquí, por favor. Pasen el aviso. Los jóvenes de la clase de la maestra Yuri se quedan aquí. Bien, hermano, le voy a pedir que vaya conmigo al libro de Joel. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Y le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a leer esta cita de pie. Dice la palabra del Señor, está aquí en la pantalla para que usted me pueda seguir con su vista. Vamos a leerlo todo, son 2 versículos nada más. Dice la palabra del Señor: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Cierre sus ojos un momento. Padre, te damos gracias en esta hora. Hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, Señor, nos hemos gozado en la alabanza. Es tiempo de entrar en la meditación de tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, que podamos recibir lo que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Y el tema del día de hoy, hermano, quiero hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo.
en nuestra vida. ¿Sí? Hemos escuchado tal vez meditaciones, predicaciones acerca de esto, hemos analizado algunos temas, pero en esta meditación vamos a entender, o quiero que analicemos todos juntos, lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. ¿Por qué fue depositado? Pero a quién antes el Espíritu Santo, el Señor los tocó, el Señor los usó para la gloria de su nombre. ¿Sí? El Señor escogió y seleccionó a hombres y mujeres para su gloria. ¿Sí? Antes, mucho antes, escuche bien esto, hermano, mucho antes de que el Espíritu Santo descendiera en la tierra, mucho antes que el Espíritu Santo bautizara a aquellos 120 personas que estuvieron buscando, mucho antes el Señor ya había seleccionado y el Señor ya había usado a varones y mujeres para gloria de su nombre. Entonces quiero que hablemos un poco acerca de esto. Y a través de la Biblia, del Antiguo Testamento, Dios manifestó su propósito de transformar la vida y derramar del poder del Espíritu Santo en quienes quieran y pidan esa promesa. ¿Sí? Dios manifestó el propósito de transformar la vida y derramar de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Hay ahora tres objetivos que podemos ver en este análisis. Podemos conocer los eventos de la historia pasada en los que Dios manifestó su poder en y por medio de los hombres. Sí, vamos a ver cómo es que Dios en la historia pasada manifestó su poder en y por medio de los hombres. ¿Sí? Manifestó su poder en y por medio de los hombres. Sí, estamos hablando acerca, cuando decimos hombres, hablamos acerca de la raza humana. Sí, hablamos de la humanidad. Sí, entonces en y por medio de los hombres. Vamos a descubrir los principios espirituales divinos latentes en los registros del Antiguo Testamento. Cómo es que el Espíritu Santo estuvo vivo, estuvo presente, estuvo latente en la historia del Antiguo Testamento. ¿Sí? En los hombres anterior, cómo es que el Espíritu Santo estuvo presente en ellos, cómo es que actuó, cómo es que se manifestó el Espíritu Santo. Usted me puede preguntar o puede pensar, ¿cómo es que el Espíritu Santo se manifestó en la vida de aquellos hombres si aún no había descendido la promesa del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo? Y bueno, eso es lo que quiero que hoy entendamos y analicemos y busquemos cómo es que esto sucedía. Vamos a descubrir principios espirituales en el Antiguo Testamento y vamos a anhelar el cumplimiento de estas promesas divinas en nuestra vida. Desde el principio de la Biblia se manifiesta el Espíritu de Dios en movimiento. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios no está quieto. El Espíritu de Dios no es algo que está fijo, no es algo que no se mueva, no es algo que permanezca como roca sin moverse, que está estático, gracias. ¿Sí? Que no se mueve, no. El Espíritu Santo de Dios siempre está en movimiento, siempre está en continuo movimiento, no es algo que se queda quieto. ¿Sí? Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero ¿qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que esa promesa, refiriéndonos al Espíritu Santo, la promesa de su Espíritu Santo, aunque no fuera todavía externada a los hombres, aunque todavía no había sido depositada como tal el bautismo en los hombres, ya se movía ¿sobre dónde? Sobre la faz de las aguas. Entonces era algo en movimiento, era algo activo, era algo real, era algo que ya estaba desde la fundación del mundo, de la tierra. En la creación del hombre, Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí? Entonces, en hebreo, fíjense que en hebreo hay una palabra, una frase que dice el ruaj de Dios. El ruaj de Dios, que se traduce como su espíritu
viento o aliento actuando. ¿Sí? Su espíritu, viento, aliento, actuando. No nada más dice lo que es, sino que también actúa, ¿sí? Sino que también se mueve, sino que también obra, sino que también hace, sino que también es activo en nuestra vida. Entonces, el ruaj de Dios. Entonces, partiendo de que creemos en un Dios trino, ¿sabemos quién es este Dios trino? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Y lo que dice Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces determinamos, hermano, escuche esto, determinamos en que no solamente estaba actuando uno solo, no solamente estaba actuando Padre e Hijo, sino quien estaba también involucrado ahí, el Espíritu Santo. Y cuando hay soplo de vida y aliento en el hombre, ¿quién estaba soplando también? El Espíritu Santo. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces ya el Espíritu Santo desde ese momento ya estaba obrando en la vida del hombre. Ya estaba predestinado a que esa promesa ya estuviera con nosotros. Amén. En todas las épocas de la historia del Antiguo Testamento se percibe el deseo de Dios de continuar en comunicación con sus criaturas, ¿sí? Como alguien que creó, que formó algo, quiere saber cómo está, quiere saber qué pasa, qué sucede, qué siente, qué le duele, cómo ha avanzado, cómo ha crecido, qué le ha dolido, si se ha enfermado. Somos creación de Dios. Y por tanto Dios está al pendiente de todo lo que nos sucede, de todo lo que nos pasa. Y Él siempre ha buscado la manera en que usted y yo tengamos comunicación con Él. Él siempre ha buscado la manera en que nosotros podamos acercarnos a Él de alguna u otra manera. Él siempre ha tenido esa atención hacia nuestra vida, esa preocupación hacia nuestra vida, ¿sí? Entonces, todos somos criaturas de Dios. Eso ya lo vimos anteriormente. Todos somos criaturas de Dios. Él nos creó, Él nos formó, ¿sí? Y los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, ahora somos llamados hijos de Dios, ¿sí? Pero entonces somos criaturas de Dios. Y dice su palabra que cuando lo aceptamos en nuestro corazón, somos nuevas, ¿qué? Criaturas. ¿Sí? Ya nos formó. Fíjense cómo pasamos de esto. Él ya nos formó, ya nos creó, ya nos dio todo el carácter, todo lo que somos. ¿Sí? El Señor conoce nuestra vida, Él nos formó, Él nos creó. Somos criaturas, pero cuando lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, dice su palabra que somos nuevas criaturas. ¿Sí? Entonces el Señor no pone una venda sobre nuestra vida. El Señor no cose nuestro corazón. El Señor no cose nuestro espíritu. El Señor no pone benditas en nuestro corazón. No, dice, somos nuevas criaturas. El Señor lo hace completamente nuevo. El Señor lo transforma completamente. No es que ponga una venda sobre nosotros, sino que Él lo cambia y lo transforma todo. Somos nuevas criaturas en Él. Amén. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí en esta hora, hermano? Amén. ¿Sí? Y el que todavía no, hoy puede ser el día en que seamos nuevas criaturas y el Señor ponga de su Espíritu Santo en su vida. Amén. El Señor utilizó a hombres escogidos como instrumentos de su poder. Aquí empieza lo bueno. El Señor escoge a hombres como instrumento de su poder. ¿Cómo es que Dios utiliza esto? El designio divino siempre ha sido que el hombre sea lleno de su Espíritu Santo. Sí, lo que Dios siempre ha querido para nuestra vida, para nosotros, es que seamos llenos de su Espíritu Santo. Ahora, hubo personas dotadas con el poder del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Sí, hubo personas que fueron dotadas del poder de su Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que pasaba esto? ¿Cómo es que sucedía esto? ¿Para qué el Señor los dotó con el poder de su Espíritu Santo? Lo que quiere decir que constantemente estuvo activo entre los hombres. Siempre estuvo activo entre los hombres. Nunca descansó, nunca cesó, nunca fue quitado. Siempre estuvo presente desde la fundación del mundo hasta la creación de todo lo que hay y hasta la creación
del ser humano. Entonces la preocupación de Dios siempre ha sido que seamos llenos de su Espíritu Santo. A veces fue muy evidente y en ocasiones no fue tanto, pero desde el Antiguo Testamento se pudo discernir y en nuestros tiempos también lo podemos hacer según lo que dice Mateo 7:20. ¿Qué dice Mateo 7:20? Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasaba con los hombres anteriores en el Antiguo Testamento, con estos personajes? ¿Qué pasaba con los discípulos? ¿Qué pasaba con los que estaban alrededor de Jesús? Un ejemplo, tenemos qué pasó con Pedro. ¿Sí? ¿Qué pasó con Pedro? Conocemos la vida de Pedro, conocemos lo que él pasó, lo que sucedió, pero hay una parte importante que podemos señalar en la vida y en la historia de Pedro. Cuando Jesús es arrestado y llevado ante el concilio para ser juzgado, Pedro los veía de lejos. Pedro estaba observando lo que estaba pasando. Y la gente cuando volteaba a ver a Pedro, cuando se lo encontró de frente, cuando lo vio ahí parado y lo señaló y les dijo, tú eres uno de ellos. Tú estabas con Jesús. Tú caminabas con él. Y decían, pero ¿cómo se dieron cuenta? ¿O cómo saben esto? Y le dijeron, porque hasta incluso te mueves y hablas como él. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro sin darse cuenta? Estaba dando testimonio, estaba haciendo muestra de que Dios estaba con él. Y los frutos de Pedro comenzaban a hablar de lo que él era y de lo que Jesús estaba haciendo en su vida. Entonces, hasta el comportamiento de Pedro era diferente. Y aún el Espíritu Santo de Dios no había descendido en su vida. Aún el bautismo no había sido derramado en la vida de Pedro. Sin embargo, lo que él actuaba, lo que él decía, lo que él hablaba, cómo se movía, todo lo hacían saber y entender que él estaba con el Maestro, que él estaba con Jesús. Y Mateo 7:20, como dicen, ahora en nuestros tiempos lo podemos decir de esta manera, así que por sus frutos los conoceréis. Lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, lo que estamos expresando, lo que estamos diciendo, todo, dice, no es por sus frutos los conoceréis. Hay dos obras que generalmente el Espíritu realiza en tanto con el hombre. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? De manera inicial, hace dos cosas. Cuando el Espíritu Santo de Dios entra en nuestra vida, hace dos cosas importantes en nosotros. La número uno, la primera es el llamado a un cambio interior, a una transformación de corazón, cuando lo aceptamos por primera vez, ¿sí? Yo les decía, el Señor no viene a poner una venda sobre nuestra vida. Cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, Él transforma y cambia todo, ¿sí? No lo venda y se me fue la palabra. No lo remienda, gracias, ¿sí? No lo remienda, no. El Señor lo hace nuevo, lo transforma, lo cambia. Hay un cambio en el interior, hay una transformación en el corazón. Y la segunda es dotar de poder a sus escogidos para realizar obras extraordinarias. Fíjense qué interesante, el Señor nos salva, nos rescata, nos transforma, nos da un nuevo corazón, nos da una nueva vida, nos da un sentido a nuestra vida. Es lo primero que hace cuando lo recibimos. Y la segunda, al Señor no se anda con medias tintas. El Señor dice, ya te salvé, puse mi espíritu en tu vida, y ahora ese espíritu que he depositado en tu vida nos dota de poder para realizar obras extraordinarias. Sí, el Espíritu Santo de Dios que ha sido depositado en nuestra vida nos capacita y nos dota de poder para realizar cosas extraordinarias para la gloria de su nombre. Entonces, así es como actúa el Espíritu Santo en nuestra vida. Juan 14, 12 al 14 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
¿Sí? El Señor Jesús le decía a los discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir para ustedes. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo descienda, ¿sí? Y cuando el Espíritu Santo descienda sobre sus vidas, los va a capacitar, les va a dar poder, van a hacer cosas extraordinarias, van a suceder cosas sobrenaturales. Dice, y cosas mayores que yo harán. El Señor les está dando esta promesa a sus discípulos cuando el Espíritu Santo descienda sobre sus vidas. Y el Espíritu Santo hasta el día de hoy, hermano, nos sigue sorprendiendo con las maravillas, con las proezas, con todo lo que nos ha dado, con todo lo que hace en nuestra vida, cómo el entorno cambia, cómo el ambiente se transforma, cómo el Espíritu Santo desciende en este lugar de una manera sobrenatural y hay un mover de su presencia y podemos sentirlo. Es eso que nos hace llorar. Es eso que nos hace tratar de buscar más de Él. Es eso que nos hace abrir nuestro corazón y extender nuestras manos, abrir nuestro corazón ante Él, adorarlo, exaltarlo, darle gracias por lo que es. Ese es el mover de su Espíritu Santo en nuestra vida y todos, absolutamente todos lo podemos sentir. ¿Sí? La promesa del Espíritu Santo para nuestra vida es para todos, no es para algunos nada más, es para todos. Así es. Entonces nos transforma, nos embiste de poder y nos envía a cumplir el mandato divino. El Señor nos rescata, se olvida de lo que éramos, se olvida de cómo llegamos, se olvida de cómo llegamos, se olvida de lo que estábamos haciendo y Él cambia totalmente nuestra realidad y Él cambia totalmente nuestro propósito y Él cambia totalmente de lo que estábamos haciendo antes y a partir de ese momento nueva criatura somos y nuevo propósito y nueva identidad en Cristo Jesús. Amén. En el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, podemos encontrar desde Abraham hasta el mismo José, que fueron vehículos donde reposó el Espíritu Santo. El Señor escogió a muchos hombres, mujeres, para que su Espíritu Santo reposara en sus vidas. El Señor escogió a hombres y mujeres para que su Espíritu Santo reposara en sus vidas, pero al hacer esto se convirtieron en un vehículo para que Dios pudiera hacer obras grandes a través de sus vidas. El Señor los escogió y el Señor derramó de su Espíritu Santo sobre sus vidas. Y vamos a ver qué, por qué, cuándo, quiénes. Abraham hasta José. Génesis 41:38 dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Sabemos la historia de José hasta dónde terminó, encerrado en un calabozo, en la cárcel, ¿sí? Pero resumiendo la historia, Faraón tuvo sueños, nadie se los podía interpretar, trajo magos, trajo adivinos, trajo a los sabios, trajo a medio mundo para que le descifraran sus sueños y nadie podía, nadie lograba saber qué estaba pasando. Y luego el copero se acordó que estaba en el calabozo, estaba José y que él había contado un sueño y se lo descifró también. Y le dijo, allá hay una persona que sabe. Tal vez no le quiso decir tanto a Faraón lo que él había sentido. A lo mejor lo iba a tachar de loco. Pero dijo, allá en el calabozo hay una persona que puede descifrar lo que tú estás soñando. Y Faraón lo llamó, le contó su sueño y José pudo traducir y descifrar a través del poder de Dios los sueños de Faraón. ¿Qué sucedió después de que José interpretó los sueños de Faraón? Faraón dijo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón sabía quién era José, pero Faraón sabía también quién estaba con José. Faraón sabía quién habitaba en la vida de José, quién había dado ese entendimiento, quién había dado esa sabiduría, quién había puesto esa interpretación. Y Faraón le dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios?
No solamente reconoció a José, sino reconoció el poder y la soberanía de Dios en su vida. Es necesario, hermano, que entendamos la parte en que el Espíritu Santo de Dios entra en nuestra vida. Es cuando lo recibimos por primera vez. Esta parte es muy importante que usted y yo entendamos para todo lo que viene más adelante, para todo lo que sigue. Es importante que entendamos que a partir de que usted y yo recibamos a Jesús en nuestro corazón, su Espíritu Santo es depositado en nuestra vida. Somos sellados por su Espíritu Santo en nuestra vida. Así sucede, así pasa, ¿sí? Somos sellados por su Espíritu Santo en nuestra vida. Y ya no se va, y ya no se quita, y ya no se va a ningún otro lado, permanece en nuestra vida. Pero la manifestación del Espíritu Santo es otra cosa. Su Espíritu Santo mora en nuestra vida cuando le aceptamos, pero la manifestación del Espíritu Santo son cosas diferentes. Que no tengamos esta manifestación no significa que su Espíritu Santo no esté en nosotros y que eso nos incapacita para servir. Su Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros. Pero que no hablemos en lenguas y que no se manifieste de esta manera no significa que usted y yo no podamos servir. No significa que usted y yo no sirvamos para nada. No me diga que no puede servir, no me diga que no puede hacerlo, porque el Espíritu Santo de Dios habita en su vida. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en su vida, mora en su corazón. El Espíritu Santo llena completamente su vida. Y ahí está, y ahí permanece. Cuando le abrimos la puerta, Él entra y nunca más se va de nosotros. El Espíritu Santo está latente, está activo en nuestra vida, está activo. No entra para quedarse sentado y nada más observar todo lo que está pasando. No, su Espíritu Santo entra para estar activo en nuestra vida. Y así se mantiene y así va a conseguir y así va a seguir adelante. En ese momento somos embestidos con poder para continuar con la obra. Somos restaurados. Sí, el Señor lo cambia, lo transforma y nos embiste de poder para seguir con la obra a la cual Él nos ha llamado. Claro que debe haber una preparación para hacerlo mejor, como en todo. Claro que tiene que haber una búsqueda. Claro que tiene que haber una búsqueda más de su presencia. Claro que tiene que haber comunicación con Él. Claro que debemos de pasar tiempo con Él. Faraón reconoció a José como un hombre lleno del Espíritu de Dios. Faraón reconoció a José como un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y no hay registro. Escuche esto, hermano. Tal vez no lo hemos analizado de esta manera o no lo hayamos entendido de esta manera, pero no hay registro en las Escrituras que diga que José habló en lenguas como manifestación del Espíritu Santo. Sin embargo, esto no lo incapacitó para que Dios lo usara. Esto no incapacitó a José para que Dios usara su vida. Esto no incapacitó a José para que Dios pudiera usarlo para ser el medio, para ser el vehículo, para ser la herramienta para liberar a toda una nación. No incapacitó la vida de José. Que José no hablara en lenguas no significaba que él no podía hacer nada, que él fuera incapacitado para hacerlo. Dios cumplió el propósito para el cual estaba destinada la vida de José. Dios cumplirá el propósito para el cual su vida está destinada. Dios conoce el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Dios conoce por qué Él nos ha rescatado, por qué Él nos ha traído a este lugar, por qué nuestra vida ha sido tal vez tan complicada. Yo siempre se los he dicho. Yo no puedo hablar de algo de lo cual no he pasado. Yo no puedo hablar algo por lo cual no he atravesado. Y es necesario que atravesemos situaciones, adversidades, problemas, situaciones para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida y la gente de allá afuera pueda ver que hay un Dios real que sigue estando vigente hasta el día de hoy y su Espíritu Santo se sigue moviendo en nuestra vida. El Señor permite toda esta situación, el Señor permite toda esta adversidad para que su nombre sea glorificado. Y en ese proceso
Él permanece con nosotros. En ese proceso Él permanece fiel con nosotros. En ese proceso su Espíritu Santo no es quitado de nuestra vida. El Espíritu Santo permanece fiel con nosotros también. Y Él sigue activo en nosotros. Tampoco significa que no vamos a buscar ese bautismo y nos vamos a quedar simplemente con eso. No, sino todo lo contrario. Tenemos que seguir buscando la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida y en la vida de la iglesia, ¿sí? En intimidad, en comunión con Él, leyendo su palabra, adorando, buscando, estando en su presencia, diciéndole al Señor: quiero de ese bautismo de tu Espíritu Santo, quiero de esa manifestación en mi vida, ¿sí? Pero nosotros también debemos de disponer nuestra vida para que esto suceda. En los libros históricos de la Biblia también podemos encontrar sucesos como el de José. Hay una historia en el libro de Jueces. Yo sé que muchos han escuchado acerca de Gedeón, o a lo mejor muchos no, o a lo mejor sí. Gedeón, en Jueces capítulo 6, versículo 34, hay una parte más importante de esta historia y dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Pero la primera parte de esta historia, de este versículo, dice: entonces que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. La historia dice que así sucedió. Sin embargo, Gedeón, escuche esto, hermano, esta parte de la historia es bien interesante. Sin embargo, Gedeón tuvo la osadía, tuvo el atrevimiento de decirle al Señor: está bien, Señor, yo sé que tú me vas a usar, pero le dice al Señor: voy a juntar un vellón. ¿Qué era un vellón? Un vellón era un cúmulo de lana de oveja que ya había sido trasquilada, y juntó mucha de esa lana, y a ese monto se llamaba vellón. Y le dice: Señor, voy a juntar un vellón y lo voy a dejar aquí sobre una era. La era era un círculo de piedras donde se procesaba lo que habían los agricultores. Y le dice al Señor: en la mañana que yo me levante, si es cierto que tú me vas a usar, si es cierto que vas a hacer eso que dijiste conmigo, que este vellón esté mojado y la era esté seca. Entonces así te voy a creer. ¿Sí? Se va a acostar Gedeón en la mañana siguiente, así sucede. Estaba mojado el vellón y la era estaba seca. Y le dice, todavía se atreve Gedeón a decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Sí está bien, pero ahora quiero que sea al revés. Ahora quiero que el vellón esté seco y la era esté mojada. No te vayas a enojar conmigo, Señor, pero necesito esa confirmación en mi vida. A ver si es cierto que tú me vas a usar. Pues el Señor, al otro día, sucedió tal cual Gedeón lo había pedido. ¿Sí? ¿Qué significaba esto? Que Dios había puesto en su vida un propósito y su Espíritu Santo había sido derramado en su vida, y la vida de Gedeón iba a ser usada para la gloria y poder de su nombre. ¿Sí? Y así como lo pidió, así sucedió. Y en Jueces 7:9 dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué pasó esto? Porque el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Él tenía la capacidad, fue embestido, fue dotado del poder del Espíritu Santo en su vida. Y el Señor le dice: baja a aquel campamento, levántate y desciende, porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en nuestras manos? ¿Qué es lo que el Señor ha permitido que usted y yo atravesemos hasta el día de hoy? Tal vez hemos olvidado que el poder de su Espíritu Santo habita en nuestra vida. Tal vez hemos olvidado que el poder del Espíritu Santo está en nosotros. No solamente está con nosotros, está en nosotros. Nos capacita, nos ayuda, nos da discernimiento, nos da conocimiento.
nos da consuelo, nos ayuda, es una guía para nosotros. Todos ellos y muchos más eran dotados por el poder del Espíritu de Dios para realizar su función, fuera gobernar u obtener victoria sobre los enemigos. Pero Dios capacitó y llenó de su Espíritu Santo a muchos hombres y mujeres. Ahora, si esto sucedía solo cuando el pasaje era muy claro, solamente cuando era una historia para hacer algo en particular, ¿sabe cuándo se convierte en una realidad en nuestra vida? En Hechos 1:8. No sabemos tal vez de memoria este versículo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo descendió del cielo como un estruendo de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban y fue puesto sobre sus vidas. Pero esto fue necesario para que todos vieran lo que estaba pasando. Por eso hablaron en lenguas, para que vieran, escucharan y constataran que la promesa había sido cumplida. Si el Señor les dijo, me tengo que ir, porque si no me voy, el Espíritu Santo no viene para estar con ustedes. Me tengo que ir, porque si no, el Espíritu Santo no va a descender sobre sus vidas. Yo me tengo que ir. Y en ese tiempo, en ese lugar donde estaban, en ese aposento, estaban 120 personas unánimes, buscando la presencia de Dios, orando, buscando la llenura de su presencia. Todos habían escuchado que Dios iba a derramar de su Espíritu Santo, pero nadie sabía cómo, nadie sabía qué iba a pasar, nadie sabía cómo iba a suceder. Y en ese lugar hubo un viento recio, que es un estruendo que entró en esa casa. Y cuando ese viento entró, sabemos lo que sucedió. El Espíritu Santo descendió sobre sus vidas, comenzaron a hablar nuevas lenguas y la gente pudo darse cuenta que la promesa de Dios había sido enviada a ese lugar, había sido enviada a esta tierra, que el Espíritu Santo de Dios en ese lugar había descendido sobre sus vidas. Y para muestra y para testificar y para que todos vieran, la gente comenzó a hablar en lenguas. Hubo manifestación de lenguas en ese lugar. La promesa había sido cumplida. La promesa había sido entregada y jamás se iría. Iba a estar con ellos hasta que Él regrese. Iba a estar con nosotros y va a estar con nosotros hasta que Él vuelva. La obra del Espíritu Santo es multifacética. No nada más es para una etapa, no nada más es para un área de nuestra vida. La presencia y la gloria y el poder y la obra del Espíritu Santo es multifacética. Aparte de sus obras conocidas como profetizar y hacer milagros, hay otras que sobresalen menos, pero que tienen el mismo valor por causa de su origen. ¿Cuál es el origen? ¿Quién es el origen? Dios. ¿Sí? Entonces, es multifacética. Puede ser para profetizar, puede ser para hacer milagros, puede ser para hacer maravillas, pero también nos capacitan para servir, también nos capacita para avanzar. Nos dice como el liderazgo espiritual, la enseñanza, labores especiales en la casa de Dios. Quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 35, versículos 30 al 35. Cuando le digo vaya conmigo, pero ahí está en la pantalla. Éxodo 35, 30, 35 dice: Moisés a los hijos de Israel: mira, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado, vean esta parte, hermano, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, ¿qué más? Inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así como a Joliab, hijo de Ahimasac,
de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Pero hay una parte importante al inicio de este versículo. Dice, y Moisés a los hijos de Israel, el versículo 31, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Lo invistió de poder para hacer todo esto que acabamos de hablar y de decir. Sabiduría, inteligencia, ciencia, arte. El Señor, el Espíritu Santo es el que nos capacita para hacer todo esto. Entonces no me diga que el Espíritu Santo de Dios no está en su vida. No me diga que el Espíritu Santo de Dios no habita, porque el Espíritu Santo de Dios habita en nuestra vida. Él es el que nos está capacitando para enseñar, para hablar, para predicar, para llevar su palabra allá afuera, para cantar, para tocar un instrumento, para danzar. Sí hay que prepararnos, sí, pero el Espíritu Santo de Dios ya habita en nuestra vida y Él es el que nos da esa capacidad de hacerlo. Entonces no me diga, hermano, que no tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida, porque sí lo tiene, porque sí habita en su vida, porque sí sigue haciendo maravillas y proezas, milagros en su vida, porque todos los días podemos levantarnos y agradecerle al Señor por su misericordia, su bondad y todo lo que Él hace nuevo por nosotros cada mañana. Y su Espíritu Santo está latente, está activo en nuestra vida. Desde el momento en que lo recibimos, desde el momento que abrimos nuestro corazón, el Espíritu Santo entra. Los milagros y las obras de poder sobrenatural en otra manera en que se manifestaba el poder de Dios en estos siervos. Pero todos los profetas, de todos los profetas, sobresalen dos que fueron ungidos en gran manera especial por el Espíritu de Dios. Hay dos profetas que en especial fueron ungidos de manera sobrenatural por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes eran estos dos profetas? Elías. ¿Y quién es el otro? ¿Quién estaba con Elías? Eliseo. ¿Sí? Elías y Eliseo. Ambos realizaron poderosas señales en sus respectivos y sucesivos ministerios. El testimonio de ellos, hermanos, nos indica que fueron escogidos como siervos de Dios, poderosamente ungidos con el poder del Espíritu Santo de Dios. El Señor escogió a Elías y escogió a Eliseo para ser llenos del poder de su Espíritu Santo, realizar obras de manera sobrenatural para que la gente pudiera ver qué es lo que Dios hacía a través de ellos, para que la gente pudiera ver el poder de Dios derramado en la vida de Eliseo y de Elías. Fueron dos profetas usados de manera poderosa por el Espíritu Santo. Ahora, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y ahí dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo había caminado con Elías. Él se había dado cuenta de todo lo que Elías había hecho con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios. La gente se había dado cuenta de lo que ellos dos hacían, de lo que Elías hacía. Y cuando era momento de que Elías fuera quitado, fuera llevado de esa tierra, le dice a Eliseo: antes de que me vaya, pídeme algo. ¿Qué quieres? Y tal vez ya sabía o conocía el corazón de Eliseo. Y Eliseo, sin pensarlo, le dice: quiero una doble porción del espíritu, de tu espíritu sobre mí. Pero lo interesante de esto es que Eliseo sabía
que el Espíritu de Dios habitaba sobre la vida de Elías. Y le dijo, yo quiero eso que tú tienes, pero lo quiero al doble. Tal vez no entendía, o sí entendía, sí sabía lo que estaba pidiendo. Sí sabía lo que estaba pidiendo, él estaba viendo lo que estaba pasando. Sin embargo, Eliseo le dice, yo quiero lo doble de lo que tú tienes. Y él sabía que el único que había dado ese poder había sido el Espíritu Santo de Dios derramado en la vida de Elías. La obra del Espíritu se anuncia que consistiría en una transformación interna en el espíritu del ser humano y también manifestaciones externas. David pide un cambio interior en su corazón obrado por el Espíritu Santo. David ora y le dice al Señor, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Señor le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. No le dice, ponle algo, una curita en mi corazón, Señor. Cose el corazón que tengo. David le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y una vez que lo creó, una vez que lo transformó, una vez que ya lo depositó, ya es nuevo. La segunda parte de esta petición dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa fue la oración de David. Ese fue el cántico de David. Dame un corazón nuevo y deposita tu espíritu en mi vida. El profeta Ezequiel anuncia que por la presencia del Espíritu en el corazón se produciría un cambio en la vida. Ezequiel 36, 26 y 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Corazón nuevo, espíritu nuevo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Voy a quitar ese corazón. Voy a poner uno nuevo. Y en ese nuevo corazón voy a poner de mi Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Jeremías lo menciona como un cambio en la mente y en el corazón. Un cambio en la mente y en el corazón. Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré por ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. Voy a invitar a que se ponga de pie, hermano. Desde la creación del mundo se manifiesta el Espíritu de Dios en acción. Desde la creación del mundo su Espíritu Santo ya se movía. Desde la creación del mundo el Espíritu Santo ya habitaba en la faz de las aguas. Y no estaba quieto. No estaba parado solamente ahí, se movía. El Espíritu Santo de Dios hasta el día de hoy se sigue moviendo. El Espíritu Santo de Dios hasta hoy en día se sigue moviendo en nuestra vida. Sigue siendo una realidad en nuestra vida. Sigue haciendo maravillas, sigue haciendo proezas, sigue haciendo milagros. Nos sigue usando
nos sigue seleccionando, nos sigue diciendo: ahí estoy dentro de ti, ahí estoy en tu vida, estoy presente, estoy contigo. Que esta promesa despierte nuestra expectativa de mantener creciente y vital. Que en nuestro interior se sienta este impacto y que el anhelo por ver cumplida la promesa en nuestros días nos lleve a una vida llena del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos sentido que no podemos? ¿Cuántas veces hemos sentido: no sirvo? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que no podemos ser usados por el Señor? Y el Señor nos recuerda hoy, nos dice: yo deposité mi Espíritu Santo en tu vida. Te escogí, te llamé, te seleccioné, te envié a dar las buenas nuevas, a hacer testimonio de lo que yo hago allá afuera a la gente que no conoce de mí. Que yo sigo obrando en tu vida. Que mi Espíritu Santo es depositado en ti el día que tú entregaste tu corazón. Y aunque nosotros nos vayamos lejos, aunque nos apartemos, aunque nuestra mirada se desvíe del Señor, su Espíritu Santo mora en nuestra vida, permanece ahí y nos recuerda: tú has sido escogido, tú has sido llamado, tú has sido seleccionado para impactar la vida de esta tierra, para extender el reino de los cielos en este lugar, para que la gente conozca que sigue siendo el mismo Dios que estuvo con Abraham, con José, con Elías, con Eliseo. Es el mismo Espíritu que actúa, hermano, el día de hoy en nuestra vida. Es el mismo que sigue bautizando. Es el mismo que sigue redarguyendo. Es el mismo que sigue dando paz, consuelo, amor a nuestra vida. Es el mismo al que podemos acudir en momentos de necesidad. No sé cuántos quieran venir aquí al altar. No sé cuántos quieran venir a este lugar y dejar que el Espíritu Santo haga en su vida algo hoy. Y dejar que el Espíritu Santo haga la obra en su vida hoy. No está quieto. El Espíritu Santo es el que lo está trayendo hasta este lugar. El Espíritu Santo es aquel que lo convence, aquel que nos dice: esto está bien, esto está mal. Aquel que nos ayuda a caminar, aquel que nos guía. Su Espíritu Santo está aquí en esta hora. Está aquí en este lugar, aquí en su casa. Pero el Espíritu Santo es importante que entendamos que mora en nosotros, mora en nuestra vida.